Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hola a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes una vez más aquí, agradecido con el Señor con este privilegio. Siempre es para mí un privilegio estar a los pies del Señor, tener este espacio donde pueda yo proclamar las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios, darle gracias a Dios por esta gran oportunidad de predicar la palabra, especialmente en estos tiempos, como tú lo estás viendo, de tanta adversidad, de tantas tinieblas, tanto pecado. El mundo está caído, el mundo está yendo en una gloriosa oscuridad. ¿Por qué es gloriosa? Porque esto nos indica que Jesucristo viene pronto. Este mundo que está sin ley, en caos, ¿verdad? Cada vez torcido, cada vez más. Lo que estamos viendo en nuestros días no es sino señales de estos últimos tiempos. El Señor prometió regresar pronto. Así es de que te felicito que estás con nosotros en la palabra, que estemos viendo aquello que nos puede alumbrar y nos puede dar esperanza. Esperanza en este tiempo. ¿Dónde más podrías encontrar esperanza viendo todas estas situaciones? Pero cuando venimos a la palabra, todo toma sentido. Así es de que te felicito, donde quiera que estés, en tu casa, rumbo a tu trabajo, en tu coche. Gracias por estar escuchando Esenciales. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas, y es un gozo para mí darte la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Gracias a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook y a todos los que nos acompañan. Canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Activa la campanita para que cuando subamos material estés al día. Y si te has perdido alguno de estos episodios de esta serie o las anteriores, ahí tenemos casi 1000 videos con este contenido precioso de la palabra de Dios. Gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y queremos felicitar a todos los graduados. Estamos en la temporada de graduaciones. Felicidades a todos y cada uno de ustedes. Y Be Happy Yard Signs está ofreciendo estas hermosas canastas que ven en la parte de atrás de nosotros. Tienen contenido, obviamente, para una niña, para un niño. Un niño pues tiene una taza, tiene unos chocolates, tiene ahí cosas que tú puedes agregar a la canasta o que Be Happy Yard Signs puede ofrecer. Para las niñas también está una crema para las manos, una taza, cosas que les van a ser útiles a estos graduados. Y bueno, pues gracias a nuestra querida familia Calvary Compañerismo Cristiano, que hace posible que estos programas sucedan con sus oraciones y sus aportaciones. Y gracias a ti que estás compartiendo constantemente los enlaces y que nos acompañas fielmente en el video en vivo. Nos vamos al capítulo 21 del libro de la revelación de Jesucristo. Así es, este maravilloso libro que nos dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De eso se trata Apocalipsis, el cierre maravilloso de nuestra redención, de este plan de redención creado desde antes de la fundación del mundo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene que llegar a una conclusión. Debemos entender esto. Jesucristo no vino a dejarnos una religión, no vino a dejarnos una filosofía o una lista de reglas morales para que andemos en eso y no nos vaya tan mal. No, Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo vino a hacer porque desde el principio, la creación, Génesis, este maravilloso libro que al igual que Apocalipsis es tan atacado y tan torcido, debemos de entender cómo comenzó todo bueno. El hombre cayó, Dios prometió la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Jesucristo vino, nos salvó hace 2000 años en la cruz del Calvario, abrió paso para entrar confiadamente al trono de la gracia a través de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe ser salvos por gracia, y finalmente subió al cielo, está sentado a la diestra
dejar el Padre, pero viene de regreso, viene con poder a tomar lo que es suyo, a arrebatar lo que le pertenece. Y ya hemos visto la gran tribulación, ya hemos visto el final de este reinado de maldad de Satanás. Ya hemos visto el milenio, un tiempo maravilloso en esta tierra donde el Señor va a cumplir todas sus promesas, y ahora estamos en el estado eterno y hemos estado viendo la importancia, la necesidad de tener una perspectiva eterna viviendo en un mundo caído como en el que vivimos. Qué necesario nos es tener esta perspectiva que nos da esperanza, que nos impulsa a hacer lo que debemos hacer, que nos debe estar llenando de gozo y esperanza a recordar esa promesa que Jesucristo dijo: voy pues a preparar morada, no se turbe su corazón, vengo por ustedes, vengo pronto. Y esa morada es la que estamos revisando en Apocalipsis 21. Sí, esta hermosa ilustración de esta realidad de un cielo eterno, de un cuerpo totalmente transformado, un cuerpo semejante a Jesucristo, en este estado eterno, no más dolor, no más llanto, no más injusticia, directamente a disfrutar de la presencia y del rostro de Dios en ese estado y en ese lugar que Él ha venido preparando. Vengo pronto, voy a preparar morada para ustedes. ¿Cómo va a ser esa morada? Vamos a estudiar más adelante cómo es la morada. Así es. Y hemos estado revisando, todas las cosas que nos perdemos si no tenemos esta perspectiva eterna. Así es. Y como cristianos, como creyentes, estamos llamados a esperar de nuestro Salvador, a cantar del cielo, a predicar desde los púlpitos esta esperanza eterna, porque lo peor del caso que estábamos viendo es que el evangelio comienza a torcerse y comienza a ponerse como una esperanza. La buena noticia, ¿cuál es? Aquí y en esta tierra. ¿Y qué es lo que te ofrece el cielo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando si hay algo que Dios nos promete, no es otra cosa sino este evangelio, este cielo y tierra nuevos donde mora la justicia, ¿no? Y donde vamos a ver finalmente a Dios cara a cara. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo en qué consiste este cielo, ¿verdad? Cómo no perder de vista que el cielo consiste en finalmente ver cara a cara al eterno Dios Todopoderoso en toda su gloria, al Creador de todo lo hermoso. Él es. Todo lo que puedas disfrutar, todo lo que es maravilloso, toda fuente de bendición, ¿verdad? Toda fuente de donde viene la imaginación, la creatividad humana, el que lo creó, el creador de toda la relación correcta, el creador de todo lo que puedes disfrutar, el creador de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿verdad? Que después el pecado torció, ¿no? Pero cada planeta, el que creó cada planeta, cada paisaje, el universo entero, cada galaxia. Imagínate vivir con Él en una relación perfecta, convivir con Él, habitar con Él. De esto se trata el cielo, ¿no? Sí, imagínate el regreso finalmente de Edén, ¿verdad? A una realidad eterna, como lo planeó Él, como Él lo diseñó, un mundo perfecto, un lugar perfecto, sin dolor, sin muerte. Así es. Y con esta bendición de poder ver a Dios cara a cara en toda su gloria. No lo podemos imaginar. Así es. Por eso es que hoy nos relacionamos con Él por fe. Exactamente. Y estamos conociéndolo en su palabra y debemos de crecer en entender sus atributos, ¿verdad? Aunque obviamente no lo vamos a entender hasta que le veamos, pero sin embargo sí podemos vislumbrar. Y sí podemos crecer en nuestra relación con Él en el Espíritu y vislumbrar esto con una mayor esperanza, con una mayor realidad, aún en esta vida. Así es. Fíjate que ahora que mencionas eso me llama la atención recordar que la manera en la que nosotros conocemos a Dios no es llenándonos tampoco de información. Es importante llenarnos de información, pero me encanta esta palabra en la Biblia que significa caminar, ¿verdad? Esta palabra que es caminar, que conlleva así como ligadito, algo que se dice y empieza con O, que es obedecer. Exactamente. ¿Verdad? Porque muchas veces queremos conocer a Dios por conceptos. Y hay gente, eruditos bíblicos que finalmente apostatan la fe. Decimos, ¿cuál es esa razón? Precisamente por no creer toda la información que tienen, simplemente tenerla y decidir creer otra cosa. Pero cuando nosotros, la manera en la que comenzamos a conocer a Dios es cuando caminamos con Él,
¿verdad? Me encanta un texto que vimos hace poco, ¿verdad? Es cuando ustedes hagan lo bueno, hagan lo que es correcto. Entonces ahí nos veremos. Estábamos viendo en nuestros devocionales diarios, ¿verdad? Donde dijo, cuando vine, no los encontré. Porque el lugar donde encontramos a Dios, donde nos encontramos con Él, sí es en su palabra, pero es al ponerla por obra y al comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Ahí es donde le conocemos, ¿no? Sí, así es, porque cuando tenemos nuestras lecturas y nuestro tiempo de oración, no podemos completar realmente todo la relación con Dios hasta que obedecemos, porque no estamos leyendo solamente conceptos, no estamos tirando palabras al techo, realmente tenemos una relación completa con Él a través de la obediencia. Obviamente la revelación a través de estos 66 libros, obviamente nuestra relación de poder hablar con Él. Y todo esto comienza a ser cada vez más palpable en nuestras vidas, con mayor gozo, con mayor eternidad, y por lo tanto no tememos a la muerte, por lo tanto no tememos a las circunstancias de esta vida, y no es que no nos duela o que no tengamos sentimientos simplemente o sufrimiento, sí sucede, pero tenemos algo mayor que esto. Una esperanza eterna. Así es. Y finalmente Jesucristo dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Muchas veces no lo entendemos y seguimos bajo el engaño de nuestro corazón perverso, de nuestros ojos que no se sacian, de nuestro corazón que no se sacia, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y pensamos que vamos a estar llenos con cualquier otra porquería que este mundo nos ofrece, cuando lo que requerimos, lo que más necesitamos es conocer al Señor. Por eso es que hacemos énfasis pues en que vengas a la iglesia, en que te disipules, en que obedezcas, en que evangelices, en que camines con Dios para que le conozcas, porque entonces vas a poder tener esta esperanza mucho más ardiendo en tu corazón y vas a desear, vas a anhelar ver a tu Señor finalmente cara a cara, ¿verdad? Y de esto se trata el cielo, regresando a nuestro tema que es tan importante, de conocer al Señor. Hoy le conocemos por fe, en ese momento le veremos, el creador de todas las cosas, como te decía hace ratito. Hoy lo puedes comenzar a conocer por fe en sus atributos, en la palabra y al caminar con Él. Importantísimo. Pero también otra cosa que debes saber, porque hablábamos de que cuando no se tiene una esperanza eterna y vienen los problemas de la vida que a todo mundo le llegan, óyeme bien, a todo mundo, no hay nadie en este mundo que no tenga situaciones, en mayor o en menor nivel, ¿verdad? Porque al final lo que cuenta es tu percepción, ¿verdad? Porque para alguien lo que puede ser muy grande, para otra persona no lo es y viceversa. Entonces, lo que sí sabemos es que en este mundo caído, todo mundo sufrimos, todo mundo tenemos estos problemas y Dios no nos prometió el cielo aquí. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, el cielo es un lugar donde vamos a ver el fin de todo sufrimiento, el fin de todo dolor, de toda angustia, de todo pecado y maldición, y el comienzo de un eterno gozo indescriptible que nada en este mundo nos puede producir. Exactamente. Solo el Espíritu Santo en un creyente nos da adelantos de eso. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Abraham en medio de tanta aflicción, en medio de cosas, se fortaleció esperanza contra esperanza. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe si no es a través de la prueba? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios si no es a través del sufrimiento? ¿Cómo experimentar el consuelo de Dios en esta vida si no es a través del Espíritu Santo? ¿Cómo experimentar esa porción donde dice, bendito sea el Dios y Padre de toda consolación, que nos consuela ahora en esta vida, pero nos da esa consolación sabiendo que tenemos una esperanza eterna? No solamente nos pone un curita. Así es, viene el fin. El Señor no puede remendarnos, eso es algo importante. No vino a remendarnos, no vino medio a acomodar. Bueno, pues ya me salió mal la tierra, ahora voy a hacer esto y esto para que siga funcionando, ¿no? Así como decimos en México, dame unas pinzas y un alambre y arreglo lo que sea. Ese no es el Señor. El Señor lo hace todo perfecto y ha pensado y lo planeó en hacerlo todo nuevo y perfecto, ¿verdad? Y esto es importante porque cuando tú estás en Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en capítulo 1 de Efesios, nos dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Arras significa el adelanto, la garantía. ¿verdad? La garantía es como dar el precio, el down payment, ¿verdad? Y cuando un creyente está en Cristo y cuando camina con el Señor,
puedes sentir estos adelantos del cielo, Sí. esta presencia de Dios, Sí. ¿verdad? Este consuelo, como bien lo dices, en medio de las tribulaciones, este gozo, este anhelo, ¿verdad? Estar pensando en aquello que viene, adelantos maravillosos que apenas podemos imaginar. Aunque todo esto, ¿verdad? A veces pues estorbado por nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin embargo es posible tener estos adelantos que solamente se pueden tener cuando una persona tiene en su corazón este deseo. Ahora, fíjate, ¿qué sucede cuando no tenemos esta esperanza eterna? Cómo Satanás se ha infiltrado en las iglesias, literalmente, y hoy en día tenemos esta iglesia apóstata, esta iglesia woke, ¿verdad? Despierta, como se dice aquí, progresista, una iglesia falsa que prefiere amar los deseos de este mundo, ¿verdad? Que prefiere ser aplaudida por este mundo cuando Jesucristo dijo que el mundo nos odiaría si le odió a ella. Al mundo no le gusta oír la verdad y está muy de moda este asunto de tienes que hablar políticamente correcto, ¿verdad? Cuando eso no nos dice la Biblia, eso no es un mandamiento de la Biblia, ese es un mandamiento de este mundo. Dios nos llama a decir la verdad. Jesucristo por eso fue crucificado, los apóstoles por eso fueron perseguidos, la iglesia cristiana por eso es perseguida, ¿verdad? Por decir la verdad, por hablar lo que debe de hablar, ¿no? Pero precisamente por perder esta esperanza eterna, por no tenerla, ¿verdad? Prefieren este mundo y sus deseos y lo último que tienen en mente es el cielo, o si es el cielo, es un cielo que sea como aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que ofrece el cielo, ¿no? El cielo es como para todo malvado, consiste en un cielo. Pensar en el cielo de la Biblia es como decir, no, es que ese es un aburrido, ¿no? Es el estado eterno, etéreo, donde voy a estar sin hacer nada. Mejor no quiero ir, ¿no? Y es un terror terrible abandonar a todo lo que están apegados a este mundo, ¿verdad? O consiste en un cielo hecho a su imaginación, ¿verdad? De un Dios falso que han creado en su mente. Y tampoco es el cielo. Tantas películas que hablan falsa y apócrifamente del cielo. Sí, tantas películas y muchas veces nosotros nos quedamos con esas imágenes de películas, con ese Dios, pseudo Dios que ponen en las películas que es muy parecido al hombre con deseos, ¿verdad? Totalmente carnales y no tenemos que tener esa imagen porque si quieres ver ¿dónde está la imagen del cielo completamente detallada? Tienes que venir a este capítulo, tienes que comenzar a leerlo con ojos frescos, no con ese miedo, porque aparte de todo, esta iglesia, ¿verdad?, que quiere hacer a un lado Apocalipsis, no, eso es solamente en sentido figurado. Pero no, tenemos que leerla como lo que es literal lo que está escrito. Así es, y terminan abrazando el aborto y la inmoralidad sexual en todos sus aspectos, abrazando el pecado, justificándose. ¿Por qué? Porque no tienen un temor de Dios. ¿Por qué? Porque han abandonado la máxima autoridad que es la Escritura. Y han dicho, eso dice, pero no dice. Y han puesto su propia autoridad, ¿no? Y a veces este cielo para ellos consiste, como lo mencionábamos, ¿no?, en tener los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el desenfrenarse, el entregarse a la lujuria, a la codicia, ¿verdad? Al orgullo, a autoproclamarme Dios, ¿no? Como lo decías, este asunto acerca de las películas, ¿no? Siempre los superhéroes son los seres humanos, la proyección de ellos, y aborrecen al malvado porque el malvado es Dios, que no los deja hacer, que va a venir a quitarle la libertad. Todo este asunto que necesitamos darnos cuenta que debemos entender. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos hablando de todas las desventajas que tiene el no tener una esperanza eterna, que aparte es pecaminoso, está mal, ¿verdad? Como ahorita estamos hablando acerca de la iglesia woke, de la iglesia despierta, ¿verdad? Que empieza a abrazar de virtud el orgullo y el pecado y decir, es un orgullo, ¿verdad? El decir que todo este asunto absurdo de la teoría crítica de la raza, todo este asunto absurdo, que no es absurdo, pero a la misma vez está muy bien premeditado, satánicamente, y directamente del infierno vienen estas mentiras para confundir o para dar una oportunidad, no dar una oportunidad, sino darle una opción a la gente de autojustificarse y no abandonar su pecado, ¿no? Entonces es muy importante porque sabemos que el pecado solamente lleva a la destrucción. Sí, así es. Imagínate nada más ahora pueden cambiando el uso de las palabras y haciendo heroico estos actos. A alguien que se suicida lo llaman un héroe. Por ejemplo, tiene valor. ¿Qué valor tuvo de hacer esas cosas? No, qué engaño tan grande, qué autodestrucción tan grande. Como si con quitarte la vida
se solucionaran las cosas, ahí comienza, ¿verdad? Comienza realmente otra realidad para ti, ¿no? Ya no tienen idea de lo que es honor. De lo que es correcto, no. ¿verdad? De lo que es ser íntegro, porque todo está basado en mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Pues Satanás, ¿verdad? Y entonces todas estas cosas suceden. ¿Qué pasa también cuando alguien no tiene, o cuando una iglesia no tiene esta esperanza eterna, ¿verdad? También es una iglesia que no predica, que no canta, que no enseña del cielo. Una iglesia que no tiene el cielo en su mente como una meta, ¿verdad? No como un lugar etéreo, no como tienen un lugar, ¿verdad? Que están anhelando buscar y por el cual están buscando ser santos para el Señor, por el cual están buscando agradarlo, como decía Pablo, sea que vivamos o morimos del Señor somos, ¿verdad? Y debemos de agradarlo, ¿no? Ese debe estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para escuchar de su boca, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Hemos visto en la Biblia cómo finalmente es lo que movía a los grandes héroes de la fe, este deseo, esta certeza del cielo, ¿no? Porque aparte de todo, no tener esta certeza del cielo es ver una iglesia sin poder, ¿verdad? Una iglesia que ha perdido su propósito, que no entiende por qué está aquí o para qué funciona. No es para hacer obra social. La obra social es importante, pero el Señor dijo, los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Y hasta que venga el Señor, Él va a arreglar todas estas cosas. Por eso, como iglesia, necesitamos tener la realidad del cielo, ¿verdad? La realidad del cielo que nos inspire a movernos. Hay algunos textos de la Biblia que vamos a estar viendo, por ejemplo, cómo está impregnado todo el Nuevo Testamento y incluso el Antiguo Testamento, toda la palabra de esta esperanza eterna. Sí, de esta imagen preciosa del cielo, de un estado eterno, de la realidad de morar con Dios, de la realidad de verle cara a cara, de la realidad de que esta vida es como la neblina, ¿verdad? Pasa. Nuestra vida es como una flor del campo que hoy está, mañana no está, porque para Dios es así. A ti se te imagina que si no cumples con todo lo que la filosofía, la cultura y todo eso, te vas a morir y no vas a llegar a dejar un legado. Discúlpame, ¿qué legado tan vacío? Si no contiene eternidad. ¿Qué legado tan vacío si realmente tú no dejas carácter impreso en tus hijos, en tus nietos, hasta la tercera generación, el carácter de Cristo? Así es, porque, bueno, tenemos todo esto de las guerras y todo este asunto. Te das cuenta cómo de una generación a otra se puede borrar absolutamente todo. La historia, se tiran las estatuas, se cambia la historia, se cambian los libros y todo eso quedó borrado. Y ahorita sabemos lo que algunos historiadores pudieron decirnos, ¿verdad? En cuanto a la historia, pero realmente ¿cuánta gente, cuántas historias de gente que vivieron y desgarraron sus vidas por cosas de este mundo, no tienes ni idea que existieron, porque no hicieron provisión para lo eterno? Pero el Señor con toda claridad nos dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni la polilla mina ni hurta, ni el ladrón mina ni hurta. Esto es algo que nosotros necesitamos entender. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios, a la luz. Ahora fíjate, vamos a ver algunos textos, cómo en estos textos está impregnado este deseo, ¿verdad? Lo que movía a Pablo, lo que movía a Pedro, lo que movía a todos los escritores bíblicos y lo que debe mover a la iglesia. Exactamente, ¿verdad? Lo que nos debe de mover a ti y a mí. Así es, fíjate, 2 de Corintios 2, en un momento Pablo había sido llevado al tercer cielo y dice, fíjate, 2 de Corintios 4, 16, 18. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Qué precioso, qué hermoso texto que nos dice qué es lo que mira alguien que tiene eternidad en su corazón, ¿verdad? Sí. Dice, no miramos las dificultades que ahora vemos, sino que fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, porque se tiene una convicción. Cuando entiendes quién es Dios, cuando entiendes quién es Él, lo que vino a hacer por nosotros, lo que las buenas noticias verdaderas del Evangelio, que son vida eterna, te hacen precisamente fijar tu vista en eso y darte cuenta que lo que ves es
temporal. Me gusta mucho cómo lo ve. Fíjate, no solamente ve eso, ve también que las cosas, por más difíciles que se vean, porque tú puedes ver toda la lista de cosas que Pablo sufrió, estuvo sufriendo por causa del evangelio, que lo sufrió con gozo, con esperanza. Y dice, para él eso es una leve tribulación. Así es. No significa nada y solamente están añadiendo peso al futuro, peso al deseo de salir de un lugar que no es mi hogar y de ir hacia la herencia que me pertenece y estar haciendo tesoros en los cielos. Y sabes que esa es una vida gozosa. Al final, eso es lo que deseamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que afecta tus emociones? ¿Qué es lo que afecta tu percepción? ¿Verdad? Esas son las cosas que te hacen disfrutar o no disfrutar la vida. Qué importante es que sean las cosas correctas, porque si son las cosas de este mundo va a ser muy complicado que puedas encontrar un verdadero consuelo y esperanza. No, yo diría nunca lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque los ojos no se cansan de ver, los oídos no se cansan de oír y porque tu carnalidad es insaciable. Así insaciable. O sea, no vas a llegar jamás con las cosas de este mundo a tener plenitud. Así es. Y fíjate que esta esperanza eterna habla de una fe genuina. Me recuerda a la parábola de las semillas, ¿verdad? Una semilla que no está bien fundamentada, que está fundada sobre la roca, sobre puras promesas temporales. Lo que sucede es que cuando viene la prueba, tropieza. Y no es una fe genuina. Porque sí, claro, la fe genuina persevera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el punto. A la primera prueba se rompen, tropiezan con Cristo, tropiezan con una fe que no conocieron y no avanzan porque finalmente su esperanza no era eterna, sino temporal. Sí, ¿no? Están en una superficie entre piedras rocositas chiquitas y no tienen una raíz profunda. No hay vista, no hay perspectiva eterna y esto es algo importante. Fíjate, lo que le decía Pablo a los filipenses para descubrir a los falsos maestros, cuando está hablando de toda esta desunión y del gozo y de la unidad. Pero mira cómo les dice, Filipenses 3, 17 al 19. Amados hermanos, tomen mi vida como un modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo. Con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Van en cambio a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Fíjate lo que dice este texto, qué importante, y en eso nosotros podemos checar a aquellos que tienen una perspectiva eterna y lo que estamos oyendo desde un púlpito, ¿no? Me gusta mucho, dice Pablo, que tomemos como modelo y aprendamos de aquellos que tienen esta perspectiva eterna, ¿verdad? Porque él se dolía de estos enemigos, no dice de Cristo, obviamente son enemigos de Cristo, pero dice de la cruz de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van camino a la destrucción, porque su Dios son sus propios apetitos, porque se jactan de cosas vergonzosas, que son cosas de la carne, y a eso le llaman libertad o bendición. Eso claro. Yo estoy muy bendecido, ¿verdad? Y solo piensan en esta vida terrenal, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Acostumbrarse y solo recibir y soportar lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Con comezón de oír. No va a soportar, no van a sufrir la sana doctrina, no van a pensar aquí hablan muy fuerte, aquí no me hablan de lo que yo requiero ahorita, ¿verdad? Aquí hablan pura palabra y no me dicen nada de lo que yo necesito. No, es que necesitas que la palabra de Dios abra tus ojos para que sepas lo que en verdad necesitas, ¿verdad? Y finalmente rechazan la palabra y cambian al Dios vivo y sus promesas eternas por el Dios de sus apetitos y justifican su conducta y hasta se jactan de ella y empiezan a llamarse cristianos abiertos, cristianos amorosos. No es que ellos son unos legalistas, ¿verdad? No es así. Necesitamos pensar y tener esta perspectiva eterna que también va a cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, si te acabas de conectar, hemos estado hablando de la importancia, la necesidad de tener una esperanza eterna y estamos viendo algunos textos con respecto a Pablo, vimos 2 de Corintios, ahorita estamos analizando un poco acerca de Filipenses, cómo Pablo está hablando acerca de estos falsos maestros que tienen una frase que me llama mucho la atención, nos dicen que solo piensan en lo terrenal y su Dios
es su propio vientre, es decir, solo piensan en lo terrenal y convierten en un dios, en un ídolo, solo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de su vida. Es el dios de sus apetitos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿no? Y son este tipo de personas que piensan que así se ganan los incrédulos, yendo a emborrachar con ellos, hablando como ellos hablan, o metiendo el pecado y la oscuridad, las tinieblas a la iglesia, cuando es todo lo contrario. Es importante. ¿Por qué? Porque lo que empiezan a establecer como cielo es su felicidad en las cosas terrenales. Y tarde o temprano se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, así como estos, como los filipenses. ¿Por qué son enemigos? Checa, la palabra es de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es un instrumento de muerte, de sacrificio. Un instrumento de negarte a ti mismo, un instrumento de decir, ¿verdad? Como dice el Señor, el mundo les aborrecerá, hay un precio por seguirme, porque sí hay un precio por seguirle, la salvación es gratuita, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero sin embargo, el confiar en Jesucristo como Salvador, el seguirlo, significa es dejar de seguir este mundo, y eso produce en muchos casos relaciones rotas. Ahí es cuando el Señor dice, ¿verdad? No he venido a traer paz a este mundo, sino división. En ese sentido, cuando la verdad está puesta en el centro y alguien decide, y no voy a caminar más por ahí, no voy a hacer esto más, no voy a seguir con esta conducta. En ese momento, la gente que ama esa conducta y que estaba contigo en esa conducta se enoja contigo y se rompen las relaciones, ¿verdad? En ese caso, por eso dice, el que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí, el que ama más hijo a hija, amigo, casas, todo que a mí no es digno de mí. Es en este sentido, porque la palabra de Dios en cierto momento tiene que dar esta decisión en tu vida. Y eso es lo que estamos viendo con esta perspectiva eterna, ¿verdad? Cuando no se tiene, llega el momento en el que la gente se convierte en enemiga de la cruz y no está dispuesta a seguir caminando, ¿verdad? Se jactan de ser amigos de Cristo, de conocer a Cristo, de servir a Cristo, pero la cruz que representa este sacrificio, la muerte de mí mismo, el no buscar mis derechos, queda atrás y la gente decide, no voy a caminar en eso. Fíjate lo que dice Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. El que las pondrá así. Es importante esto. Fíjate la diferencia y los contrastes. Su Dios es su vientre. Solo piensan en lo terrenal, sí. Se jactan de cosas vergonzosas. Sin embargo, alguien que tiene una esperanza eterna, que se sabe, en primer lugar, sabe quién es. Tiene una identidad, ciudadano del cielo, ¿verdad? Está esperando a que regrese su Salvador. Está esperando un cuerpo distinto. No se conforma con este cuerpo ni le da gusto, ¿verdad? Sabe del poder de Dios suficiente para estas cosas. Qué importante es estar enfocados. Qué importante es entender quiénes somos y anhelar a nuestro Señor con mucho anhelo, ¿verdad? Aunque lo conocemos por fe, aquí ver que Él regrese. Qué importante es entender el ser transformados de este cuerpo, el estar cansados de siempre estar batallando con nuestras debilidades, ¿verdad? Es importante que tú y yo tengamos este deseo y no vivir en una manera equivocada. Y cómo la raíz muchas veces es esta, acerca de tener esta esperanza eterna. Pero para que puedas tener esta esperanza eterna, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, necesitas haberte entregado a Jesucristo, porque si no, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Esto significa separación de Dios. Estás separado de Dios y tienes un grave problema con Dios, y ese grave problema se llama pecado. Estás en condenación, bajo su ira. Pero así no te dejó el Señor. El Señor mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, y Jesucristo vino y dio su vida, entregó su vida voluntariamente para recibir ese castigo y recibir esa ira sobre sí mismo. Ese es el Evangelio. ¿Para qué? Para dejarte en una religión y una filosofía y darte una lista de 10 cosas para que vivas mejor en esta tierra caída. No. Librarte, en primer lugar, del castigo eterno. Número 2, hacerte su hijo, adoptarte y ofrecerte esta esperanza eterna. Porque Él lo dijo muy claramente antes de ir a la cruz del Calvario, que Él iría a preparar lugar, morada para los suyos. ¿Y sabes quiénes son los suyos? No son todos, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos
hijos de Dios, son aquellos que creen. Y no que simplemente dicen creo en Dios, no, que le creen a Dios. Aquellos que han creído estas verdades y estas realidades. ¿Estás viviendo bajo tu propia conciencia? ¿Estás viviendo bajo tu propia justicia? ¿Siguiendo tus pensamientos y tus deseos y lo que importa es lo que tus chicharrones dicen que truenan? Entonces todavía estás en tu pecado. Entonces todavía te amas a ti mismo y te sigues a ti mismo y Dios es un medio para ti. Porque Dios tiene que cumplir y tiene que hincarse ante tus deseos y si no los cumple, entonces tú te enojas. Todavía estás bajo condenación. Arrepentimiento es arrepentirte de todas esas cosas. Dejar de pensar que tú eres Dios, destronarte, hacer una insurrección en tu corazón, quitarte del trono y saber que eres pecador y que mereces la muerte y que solamente hay un único Dios y ese Dios es el Dios verdadero en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para librarnos, para salvarnos. En primer lugar, de las obras de Satanás. Él puede hacerte libre de las obras de Satanás en este momento y progresivamente hacerte santo por su Espíritu mientras tú respondes por la fe en su palabra. Él te libra de la paga del pecado que es muerte, que es la justificación. Jesucristo nunca pecó, nunca hizo nada malo, porque esto sucede en la cruz. Cuando tú crees, no solamente eres perdonado, sino que la justicia, la bondad, la perfección de Jesucristo es imputada o es puesta a tu cuenta. De manera que Dios ya no te considera culpable. De manera que Dios cuando te ve como si viera a su Hijo Jesucristo. No son tus obras. Tus mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Y no solamente eso, promete este cuerpo del que estamos hablando. Un nuevo cuerpo, una resurrección para vida eterna. Ya lo hemos visto en el juicio del gran trono blanco. Habrá una resurrección para vergüenza eterna. No tienes que ser parte de eso. El día de hoy, dile, Señor, en este día yo te entrego mi vida. Me arrepiento de mi manera de pensar. Hago esta insurrección en mi corazón. Me destrono a mí mismo, Señor, y te entrego el trono de mi vida. Y yo comienzo a caminar contigo. Señor, no por este evangelio que me da mi mejor vida ahora, que promete, falso evangelio que promete que ya no voy a tener problemas o que voy a tener todo lo que desean mis ojos y mi carne. No, Señor, el deseo, sé que mi mayor problema es mi pecado. Y mi mayor pecado fue juzgado en la cruz del Calvario, Señor. Límpiame, lávame hoy, Señor, y que yo tenga esta esperanza eterna de saber que vienes y que cuando vengas, vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa declaración de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo. Si es esta tu decisión, por favor, ponte en contacto con nosotros si necesitas oración, si necesitas saber un poco más acerca de esto. Recuerda, somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Si quieres hacer contacto, manda un inbox 901-679-1085. Recuerda, nuestras reuniones son domingos 1 en punto, miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde, viernes las noches de discipulado 7:30 en punto. Ahí estamos llevando peticiones, rogativas, acciones de gracias, discipulándonos, abriendo la palabra de Dios, entendiendo más y más quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, dónde está nuestra identidad y anhelando este cielo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerda, si necesitas oración, si necesitas saber más acerca de esta decisión, por favor, haz contacto 901-679-1085, manda un mensaje de texto y nos ponemos en contacto contigo. Así es, te invitamos a nuestra iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, domingos 1 en punto de la tarde. Esto es lo que queremos, crecer en el conocimiento de nuestro Señor, enseñarte a caminar con Él. No es una iglesia perfecta porque no existe tal cosa, pero tenemos un Jesucristo perfecto y una palabra perfecta en la cual podemos confiar que Él mismo, el perfecto, ha inspirado. Así es de que te invitamos domingos 1 en punto de la tarde, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí te esperamos. Miércoles grupo de jóvenes 6:30, viernes noches de discipulados. Todavía seguimos repasando estos mensajes. Por favor, ven, no tengas en menos la palabra. Por favor, ven, toma tu tiempo, prioriza. Si tú haces lo que debes hacer, esto te va a traer dividendos maravillosos espirituales. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.